mientras observaba las olas rompiendo contra la cubierta del barco pesquero. No pude evitar sentir una sensación de inquietud. La tormenta había estado furiosa durante días, y estábamos atrapados en medio del océano Atlántico sin tierra a la vista. El resto de la tripulación también estaba nervioso, pero todos sabíamos que debíamos mantener la calma si queríamos regresar a tierra con vida. Fue en el cuarto día de nuestra expedición de pesca cuando sentí un tirón en mi línea. Una sensación bienvenida después del largo periodo de quietud. Al principio, pensé que era solo otra captura grande, pero cuando comencé a recoger la línea, supe que había algo diferente en esta. El peso en el extremo de la línea era mucho más pesado que cualquier cosa que hubiera atrapado antes, y comencé a preguntarme si había enganchado un tiburón o una ballena pequeña. Los movimientos también eran diferentes. En lugar de los habituales golpes y luchas que sentiría al final de mi línea, simplemente se arrastraba hacia abajo. Cuando la criatura emergió de las profundidades, mi corazón se hundió. Era como nada que hubiera visto antes. Una criatura parecida a un gusano de 20 pies de largo, tan gruesa como mi antebrazo, parecida a algún tipo de poliqueto, con largos tentáculos y apéndices que sobresalían de su cuerpo, y cientos de diminutos ojos cubriendo su carne. El resto de la tripulación se reunió alrededor, mirando horrorizados a la criatura al final de mi línea, retorciéndose y agitándose. Sabíamos que teníamos que deshacernos de ella, pero no queríamos simplemente arrojarla de nuevo al océano. Estaba enganchada en mi línea, y ninguno de nosotros se acercaría siquiera. A pesar de mi mejor intento por describirlo con palabras, la criatura no se parecía a nada que hubiera visto en décadas de pesca en el Atlántico. Algo en ella parecía extraño, de otro mundo. ¿Quién sabe qué tipo de daño podría causar? Mientras estábamos allí, debatiendo qué hacer, la criatura de repente soltó un grito escalofriante. Sonaba como el lamento de 1000 almas torturadas, y me recorrió un escalofrío por la espalda. Podía sentir el miedo creciendo dentro de mí, y supe que teníamos que actuar rápido. La criatura se lanzó, envolviéndose firmemente alrededor de mis brazos y piernas, mientras chocaba contra la cubierta resbaladiza. Intenté alejarme, pero su agarre era demasiado fuerte, una fuerza insana para una criatura tan delgada. Comenzó a arrastrarme hacia el borde del barco, y supe que si caía al agua, estaba perdido. El resto de la tripulación entró en acción, tratando de separar los tentáculos de la criatura de mí. Pero fue inútil, eran demasiado fuertes. Podía sentir la piel fría y viscosa de la criatura contra la mía, y supe que esto era todo. Así iba a morir. De repente, alguien disparó una bengala. La brillante ráfaga naranja hundiéndose en la carne de la criatura mientras yo me alejaba deprisa, jadeando y temblando, mientras el resto de la tripulación se agrupaba, mirando a la criatura horrorizados. Por unos minutos, todos permanecimos allí, recuperando el aliento y mirando a la criatura incrédulos. Aún se retorcía y se contorsionaba, pero ya no parecía interesarse en nosotros. Era como si hubiera logrado lo que se había propuesto, aterrorizarnos, mostrarnos que estaba en control. Y así, en contra de mi mejor juicio, me acerqué una vez más. A medida que me acercaba, la piel viscosa de la criatura parecía brillar a la luz tenue, y sus tentáculos se retorcían en un baile hipnótico. No podía apartar la mirada de ella, y entonces, de repente, cambió. ¿Qué demonios?, jadeé. La carne de la criatura estalló, y como si estuviera mudando, la piel se desprendió de ella, y una masa más grande y carnosa de tejido vivo se desplegó del caparazón, expandiéndose y creciendo hasta alcanzar el tamaño de un hombre adulto. Su piel se había oscurecido, y goteaba con un líquido viscoso negro, con toda su cabeza envuelta en el cuerpo de un desagradable gusano marino, cientos de pies y apéndices clavándose en la carne del monstruo. El nuevo monstruo humanoide se puso frente a nosotros, su mirada quemando mi alma mientras miraba hacia el agua más allá de nosotros. La tormenta había regresado, y el océano parecía el infierno. Enormes formas negras se movían bajo la superficie del agua, y criaturas de un tamaño impío rompían la superficie mientras rodeaban nuestra minúscula embarcación pesquera. «Nos vamos», dijo nuestro capitán, «antes de que el océano nos lleve». Para empezar, me gustaría prevenirte con el hecho de que no pretendo ser un escritor, solo soy un pescador que te informa esto, ya que ha hecho que no haya podido dormir. Mis amigos y yo siempre hemos sido pescadores,
Hemos pescado mucho, y casi en todas partes, así que hemos visto nuestra parte justa de cosas extrañas mientras estamos allí. Desde robos, hasta accidentes de coche, y esto es desafortunado, pero hombres exponiéndose. Intenta olvidar también este. Debido a la naturaleza del clima en el que vivimos, hace mucho calor y siempre pescamos de noche, siempre en lugares costeros, es decir, lugares desde los que podríamos pescar desde la orilla o vadear. Era mediados de julio y hacía mucho calor. Teníamos ganas de pescar, pero fuimos pacientes, y esperamos hasta el atardecer. Hay un parque con algunos lugares que nos gustan para pescar, y si estacionaba en el lugar adecuado, mi camioneta no sería notada por los guardabosques y podríamos quedarnos hasta tarde. Me subí a la camioneta y me dirigí por la carretera a recoger a los chicos. Por supuesto, tan pronto como salté, hubo un gran estruendo y boom. Florida es conocida por sus locas tormentas eléctricas, y parecía que estábamos a punto de tener una, lo que no era un problema. Ya habíamos pescado a través de ellas antes, y teníamos el equipo adecuado listo para ello. Llegué a la casa del primer amigo, metí todo su equipo en la camioneta, y fui a recoger a nuestro otro amigo, pero parecía que se había echado atrás en el último momento, lo cual estaba bien. No pensamos nada de ello, y nos dirigimos al parque. Para cuando llegamos, la tormenta estaba casi en pleno efecto, pero habíamos llegado antes que la lluvia al primer lugar, y aproximadamente 30 minutos antes del atardecer. Avanzamos 30 minutos y habíamos terminado en este lugar. La lluvia golpeaba en ese momento, era completamente oscuro, y lo único que iluminaba la zona eran los relámpagos. Estábamos listos para probar el próximo lugar. Teníamos luces, pero no queríamos usarlas, por miedo a que los guardabosques las vieran y nos echaran. Vimos la luz amarilla intermitente y los faros a través de los árboles, preparándonos para pasar junto a nosotros. Nos agachamos detrás de los botes de basura junto a uno de esos edificios de refugio que siempre tienen los parques. Afortunadamente, pasó de largo y nunca nos notó allí. Comenzamos nuestra caminata. Este lugar estaba un poco lejos, con un camino algo pisoteado a través de un bosque de manglares. No, el camino lleva junto a una pequeña área de laguna que tiene tal vez medio metro de profundidad en el medio. Lo sé porque he caminado por todo eso. Estaríamos quizás 1 minuto o 2 en la corta caminata, y estábamos junto a la laguna, y ¡boom!, otro rayo. Miré hacia el agua a través de los manglares y me detuve en seco. Allí, a unos 50 metros de distancia, de pie en medio de la laguna, solo podía describirlo como una sombra, una figura alta, larguirucha y sinuosa. Agarré a mi amigo y le susurré que iluminara allí, y no vi nada, pero escuché el ruido como de alguien lanzando una piedra sobre el agua. Lo descarté como si mis ojos me estuvieran engañando, y decidimos seguir adelante. El resto del camino es estrecho y no exactamente fácil. Tienes que agacharte bajo las ramas y entretejer entre los árboles para llegar allí. Ya casi estábamos allí y mi amigo tenía que ir al baño. Así que dije bien y seguí el resto del camino hacia nuestro lugar. Para darte un poco de contexto, el lugar del que hablo era un pequeño banco de ostras que tenía aguas más profundas a ambos lados. Uno una pequeña laguna y el otro lado el golfo que se alimenta de esa pequeña laguna. También para más perspectiva, cuando estás de pie en el banco de ostras, puedes ver esa laguna donde vi la figura. Mientras me acercaba al final del sendero y me acercaba al claro, como si fuera una obra de relojería, otro rayo golpeó, mezclado con una buena cantidad de rayos calientes. Así que toda el área estaba iluminada durante unos 15 segundos. Y allí de nuevo, frente a mí a menos de 15 pies en este momento estaba esa figura, esta vez a 4 patas, gateando sobre el banco de ostras frente a mí. Tuve una mirada mucho mejor esta vez. Era alguna especie de criatura, alienígena, demonio. Todavía no estoy seguro, dime tú. La criatura parecía tener una piel negra gruesa y reflectante. Las gotas de lluvia simplemente formaban gotas en ella, reflejando la luz. Lo mejor con lo que podría compararlo sería con la piel de una serpiente negra sin escamas. Al verlo ahora frente a mí, pude darme cuenta de lo grande que realmente era, fácilmente de 10 pies de largo y sus brazos y piernas, diría que tal vez de 8 pies de largo, pero tan increíblemente delgado que sus piernas y brazos se doblaban manteniéndolo más cerca del banco de ostras y el agua. Estaba de espaldas a mí con la cabeza cerca del agua. No podía ver su rostro, pero su cuello y columna vertebral eran algo sacado de una pesadilla. Los huesos se cruzan claramente visibles a través de su piel.
Definitivamente alguna especie de columna que bajaba por todo su cuello y espalda. Quizás estaba bebiendo agua. Es agua salada, así que no tiene sentido. En este punto, estaba congelado por el miedo. Los escalofríos literalmente se extendían por todo mi cuerpo. Sentía como si no tuviera aire en el pecho en absoluto. Incluso si quisiera gritar, no podría. Mi amigo en este punto estaba caminando detrás de mí, y puso su mano en mi hombro, y casi caí al suelo. Mi mochila temblando. Todas las carnadas en ella creando un ruido muy fuerte. Lancé mi mano a mi cara para hacer señas para que guardara silencio, pero era demasiado tarde. Giré la cabeza hacia la criatura solo para ver ojos brillantes a casi 6 pies de distancia en este punto. Todo lo que pude hacer fue decirle que corriera en un susurro entrecortado, y salimos corriendo. Íbamos tan rápido como podíamos a través del bosque de manglares, esquivando todas las ramas, agachándonos debajo e incluso corriendo hacia ellas esperando que se rompieran mientras pasábamos. A mitad de camino, otro rayo había golpeado, y a través de las copas de los manglares estaba esta criatura de nuevo. De alguna manera a 4 patas parecía correr por las copas de los manglares, mirándonos desde arriba, su rostro aún oculto para mí pero su largo cabello gris ondeando en la brisa mientras corría, esos ojos brillantes mirando hacia abajo, sin pupilas, solo un brillo gris opaco. Continuamos corriendo tratando de volver a la camioneta, subiendo por el banco para llegar al estacionamiento. Abrimos las puertas y saltamos dentro. Revolví mis bolsillos tratando de encontrar mis llaves. Las metí en el encendido y salimos de allí. Mi amigo en el asiento del pasajero encendió su luz, iluminando en la entrada del sendero, mientras encendía el camión, y solo pude decir por su silencio que vio algo. Volví la cabeza y miré y allí estaba la figura de pie sobre los manglares en 2 patas ahora, el cabello aún ondeando ligeramente en la brisa húmeda. Ambos no dijimos nada. Él apagó la luz y aceleré en la dirección opuesta, no viendo a la criatura durante el resto del viaje. Nunca volvimos y ni siquiera queríamos hablar de ello. Si hablábamos de ello, lo solidificaríamos como algo real, y ambos queríamos atribuirlo a la tormenta y los relámpagos jugando trucos con nosotros. He tenido algunas apariciones más, y compartiré si parece que la gente quiere escuchar. Vivo en un pequeño pueblo de Kentucky donde la mayoría de nosotros somos considerados rednecks, porque todos vivimos en granjas, usamos botas, conducimos camionetas, etc. Nos reunimos a menudo para hacer fogatas, pescar, andar en motocicletas de tierra y cuatrimotos. El otoño de 2021, uno de mis amigos tuvo una fogata en su granja. 3 o 4 de nosotros salimos al gran estanque que tiene en su propiedad y estábamos pescando. Todos pueden confirmar esto. Estábamos sentados allí pescando y nos dimos cuenta de lo que parecía ser una chica sentada al otro lado del estanque. No le dimos importancia porque había mucha gente en esta fogata. Seguimos pescando durante aproximadamente 1 hora y media hasta que el sol comenzó a ponerse. La chica no se había movido en todo ese tiempo, así que pensamos que simplemente estaba tomando el sol y disfrutando del clima. Había olvidado por completo su presencia cuando terminamos de pescar. Empezamos a escuchar lo que pensábamos que era un coyote aullando, pero era diferente. Sé que los coyotes suenan como gritos humanos, pero este era demasiado fuerte y prolongado. Crecí cazando, así que sé cómo suenan los coyotes. Este sonaba como si estuviera herido de gravedad, o hubiera algo más mal con él. En ese momento recordé a la chica, miré en esa dirección, y vi lo que parecía ser un caballo parado donde había estado la chica. Simplemente estaba parado allí mirando en nuestra dirección. Llamé la atención de mis amigos y nos quedamos allí mirándolo durante unos 5 segundos antes de que se levantara sobre sus patas traseras y luego se alejara hacia el bosque. Un poco extrañados, regresamos a la casa y le preguntamos a mi amigo si se le había escapado uno de sus caballos. Nos dijo que ninguno de sus caballos estaba en la granja, y que recientemente los había trasladado a la granja de su papá para darle un descanso a sus campos. Le contamos sobre la chica junto al estanque y el caballo, y nos dijo que todos los que vinieron a la fogata estaban o junto al fuego o jugando cornhole, excepto nosotros porque estábamos pescando. En este punto, consideramos la posibilidad de un skinwalker. El pensamiento de que ese fuera el caso me hizo sentir incómodo y enfermo. Decidimos conseguir algunas linternas y echar un vistazo. Nunca vimos ningún caballo, pero mientras buscábamos encontramos lo que parecía ser un lugar de entierro, rocas espaciadas en un patrón extraño y grabados en las rocas. Regresamos por la mañana,
y encontré una punta de flecha junto a una roca en un parche de musgo. La recogí, y tan pronto como lo hice, escuchamos un silbido que podía helar tu espina dorsal en el clima más caluroso. Ninguno de nosotros había estado bebiendo ni nada por el estilo, así que no había forma de que solo nosotros estuviéramos escuchando cosas. Siempre estuve indeciso sobre creer en los skinwalkers, pero después de esa noche, estaba convencido. Nadie podrá cambiar mi opinión ahora. El frío y gris mar se extendía frente a mí. El olor a sal y agua de mar llenaba el aire. Una espesa niebla envolvía el barco. Estaba en alta mar por primera vez. Detrás de mí, Joe estaba trabajando en el motor, y Phil estaba sentado a mi lado en el pequeño banco cerca de la proa. Ni Phil ni yo habíamos pescado antes, y apenas había visto el océano. Sin embargo, Joe era un pescador experimentado. Todos habíamos sido amigos en la universidad, pero con el paso de los años nos habíamos distanciado. Me sorprendió cuando Joe invitó a los dos a su cabaña en Maine para una reunión, ya que no habíamos hablado en casi un año, pero sonaba bien. Joe nos había recibido a los dos en el pequeño aeropuerto. Nos subimos a su auto y comenzamos a conducir por los caminos de tierra llenos de baches hacia su cabaña. Nos pusimos al día en el camino. ¿Alguno de ustedes ha pescado antes?, nos preguntó. Ambos dijimos que no. Los llevaré. Conozco algunos lugares geniales. Podemos ir hoy y cocinar lo que pesquemos para la cena. Les digo, no hay nada como pescado recién capturado. Suena bien, respondí. Llegamos a la cabaña poco después. Era una casa pequeña de madera con pintura roja descolorida en un claro cerca del océano. Estacionó su auto en el camino de tierra. Salimos y entramos. Joe encendió la luz. No he estado aquí por un tiempo, comentó. Compraré alimentos después de que pesquemos algo, y luego prepararé la cena. Di una vuelta por la casa. Era bastante básica, con una cocina antigua, algunas habitaciones y un baño viejo. Desempaqué mis cosas. Después de un rato estábamos listos. Joe nos llevó a un pequeño puerto deportivo, donde nos esperaba un pequeño bote a motor, junto con 3 cañas de pescar. Nos instalamos en el bote y Joe nos llevó afuera. Era un día neblinoso, y pronto no pudimos ver la línea costera. Después de un rato, Joe se detuvo y arrojó el ancla. Este es un buen lugar. Joe nos dijo cómo dejar caer nuestras líneas, y lo hicimos. Sentí el carrete cada vez más pequeño. Finalmente, tocó el fondo, y la línea se volvió floja. Joe estaba sorprendido. Es mucho más profundo aquí de lo que pensaba. Nos sentamos allí en la neblinosa tarde durante un tiempo. Nadie estaba teniendo picadas. ¿Crees que deberíamos ir a otro lugar?, preguntó Phil. Probablemente, admitió Joe. Sin embargo, esperemos un poco más. Unos minutos después, y aún no habíamos capturado nada. Estábamos a punto de rendirnos cuando lo sentí. Un tirón. Salté de sorpresa. «Tengo algo», grité. Comencé a recoger furiosamente. «No lo dejes escapar», advirtió Phil. «Esa es la primera captura que conseguimos en todo el día». «Mantén tu caña estable, no la sueltes», aconsejó Joe. Seguí recogiéndola cada vez más. Podía sentir al pez luchando furiosamente contra ella. Se sacudía de un lado a otro, haciendo que el barco se balanceara mucho. Joe comenzó a emocionarse. «Es grande. Nunca he atrapado algo tan grande antes». No estaba seguro de poder atraparlo en absoluto. Era tan violento y feroz que apenas podía sostener mi caña. De repente, la lucha se detuvo. La línea todavía tenía algo en el extremo, pero ahora estaba inmóvil. «¿Dejó de luchar?», dije con escepticismo. «Pero todavía siento algo en el extremo». Comencé a recogerlo lentamente. Fue difícil. Incluso si ya no estaba luchando, aún era pesado como el infierno. Tal vez haberlo bajado tanto fue un error. Habían pasado varios minutos y aún no lo había sacado. «Quizás no deberíamos haber ido tan profundo», comentó Phil. Joe no dijo nada. Luego, pude verlo. No podía verlo bien. Estaba obstruido por mucha agua. Pero pude ver su vago color y forma. Finalmente, terminé de recogerlo y salió de las olas. No era un pez, era un hombre. Su cuerpo estaba lleno de percebes, y gusanos marinos habían atravesado sus orificios faciales. Su ropa estaba desgarrada y hecha jirones, y parecía que había venido de un barco hace cientos de años. Mi anzuelo había perforado su cabeza. Todos nos quedamos mirando en shock. Creo que Joe estaba a punto de decir algo cuando el silencio fue interrumpido por el sonido de una respiración frenética.
Tienen que irse. Su voz sonaba ahogada, como si sus cámaras vocales todavía estuvieran medio llenas de agua de mar. Antes de que te atrape. ¿Antes de qué? Pregunté frenéticamente. Estaba a punto de responder cuando fue arrastrado de nuevo al agua con una fuerza tan grande que la caña de pescar fue arrancada directamente de mis manos. Casi caigo también, pero Phil logró agarrarme rápidamente antes de que me cayera al agua. ¿De qué estaba hablando?, pregunté desesperadamente a Joe. Pero Joe había desaparecido. ¿Joe?, llamé nerviosamente. ¿A dónde fue?, preguntó Phil. No estoy seguro. ¿Crees que cayó por la borda?, respondí. Phil estaba a punto de responder, pero fuimos interrumpidos por un remolino blanco en el agua. Nuestro bote estaba lo suficientemente cerca, como para que pudiéramos ser absorbidos. «¡Tenemos que irnos!», grité, luchando por hacerme oír sobre el sonido del agua girando. Phil había estado en un barco un par de veces, y conocía lo básico, así que fue él quien se lanzó hacia el motor, lo arrancó, y lo aceleró lo más rápido que pudo. Miré hacia atrás, y vi lo que estaba causando el remolino. Varios tentáculos colosales rompieron el agua de mar, y una cabeza en forma de diamante se levantó hacia el cielo nebuloso. Joe estaba muerto. No quiero decir que haya caído por la borda. Él había estado muerto durante casi un año. Nadie había vivido en la cabaña que Joe dijo que era suya durante casi 30 años. La policía, por supuesto, no creyó nuestra historia. He hablado con un par de los lugareños. La mayoría de ellos la descartan de inmediato. Pero hay algunos, principalmente pescadores mayores, que saben sobre eso. A veces han escuchado que le sucede a un amigo. A veces son ellos quienes recibieron el señuelo, un falso mensaje de un viejo amigo, y escaparon por poco como nosotros. Sin embargo, algo que no sabía era quién era el que se hacía pasar por Joe. Eso fue hasta que vi su causa de muerte, perdido en el mar, en ese mismo lugar. ¿Por qué diablos alguien querría sentarse en ese frío hielo todo el día solo para atrapar un pez azul?, solía decir siempre mi papá. Para ser justos, estuve de acuerdo con él durante mucho tiempo. Nos jactábamos mutuamente sobre cómo simplemente no nos gustaba pasar frío solo para atrapar un pez insignificante. Pero en realidad, nuestra testarudez masculina no nos permitía admitir que en realidad teníamos miedo. Mi papá tenía buenas razones. El padre de su mejor amigo se cayó una vez por el hielo y casi se arrancó las uñas tratando de volver a subir a salvo. Cuando eres niño, cualquier cosa que asuste a tu papá invencible, de más de 1.80 metros, de hombros anchos, también te asustará a ti. Avanza rápido hasta hoy, y no puedo mantenerme alejado del hielo. Empezó con un amigo que me pidió que fuera a pescar con él. Siendo un hombre de 27 años del campo, no había forma de que pudiera admitir miedo. De hecho, conocí a este amigo en el gimnasio. No podía permitir que mi temor a caer por el hielo rompiera la fachada de tipo duro de un amigo de gimnasio musculoso. Resultó ser un gran momento. La anticipación de un pez nadando justo debajo de tus pies bajo la barrera sólida de hielo y tragando tu señuelo o cebo era la excusa perfecta para salir de casa cuando las cosas están en su punto más aburrido durante el invierno. Como con todas las actividades al aire libre, siempre hay una cierta mística indescriptible que te rodea cuando estás en el hielo. Sentarse en medio de un lago estéril y cubierto de nieve te permite ser muy consciente del entorno hostil. Tenía una regla durante mucho tiempo de solo ir a pescar en el hielo si tenía un compañero. Los peligros abundan: caer por el hielo, tormentas de nieve repentinas, estrellarse en los caminos rurales mal mantenidos, etc. Como es la vida, los amigos se ocuparon, y empecé a ir solo en contra de mi mejor juicio. No podría decirte por qué decidí ir al lago que elegí ese día. Cada otro lago en el condado habría tenido, como mínimo, otro pescador para darme alguna semblanza de seguridad. Supongo que solo quería estar solo. Llegué al estacionamiento sabiendo que estaría vacío, y reuní todo mi equipo en mi trineo. Caminé hasta una línea de hierba familiar, y perforé algunos agujeros. Pasaron horas, pero no mordió ni un solo pez. Escuché el viento aullando sobre la cima de la cresta mientras pasaba a través de los enormes molinos de viento que me parecían geniales cuando era niño, pero ahora eran simplemente una molestia visual en cada montaña. El lago estaba en un valle, y las montañas alcanzaban el cielo en todas direcciones, casi como gradas en un estadio deportivo. A medida que pasaba el día,
La temperatura bajaba lentamente y el viento traía ligeras ráfagas de nieve que se convertían en una nevada constante. Cambié a un señuelo que podía mover con algo de vigor solo para intentar mantener mis manos calientes mientras mis yemas de los dedos ahora empezaban a arder mientras el frío se abría paso a través de mis guantes de invierno. Estaba tan concentrado en la acción que le daba a mi señuelo que nunca lo vi caminar sobre el hielo. Mientras estaba alcanzando mi termo para tomar un sorbo de café caliente, lo vi parado en el lado opuesto del lago. No fue una ocurrencia del todo extraña que él llegara al hielo sin que yo lo notara. Después de todo, estaba bastante concentrado en mis pensamientos y enfoque. Lo primero que me llamó la atención de él fue cómo simplemente me miraba. Era casi como si pudiera sentirlo mirándome a los ojos, aunque estuviera a un cuarto de milla de distancia. Sacudí la cabeza y me pregunté por qué me había molestado tanto. A menudo miraba a otras personas cuando estaba pescando también, principalmente para ver si estaban atrapando algo, pero también porque el aburrimiento se instala increíblemente rápido si no tienes ninguna acción. Más que probable es que ya estuviera nervioso por mi continuo miedo a caer por el hielo de todos modos. Volví a concentrarme en mi sonda de peces y esperé una mordida. El viento soplaba con más fuerza y para contrarrestar la incomodidad, alcancé en mi trineo la mejor parte del viaje. Saqué uno de esos pastelitos de árbol de Navidad de Little Debbie y comencé a desenvolverlo. Espero todo el año que salgan esas dulces bombas dietéticas y las atesoro una vez que lo hacen. Mientras estaba sentado, mordisqueando mi pastelito, miré a mi alrededor el creciente volumen de nieve cayendo del cielo. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había movido. No solo más cerca de mí, sino también más cerca de la línea de árboles. Casi como si estuviera tratando de ponerse detrás de mí. Aunque el sol estaba bajo y el cielo nublado hacía que pareciera una hora más tarde de lo que realmente era. Todavía podía verlo mirándome directamente. Su silueta se estaba perdiendo en la oscuridad del bosque, pero pude distinguir que era un hombre más delgado con una ligera joroba. Todas las dudas que tenía sobre la comodidad se desvanecieron ahora. Inmediatamente comencé a empacar. No estaba tratando de apresurarme, ya que sabía que él estaba mirando en mi dirección y no quería que las cosas escalasen aún más. No pude evitar mirar por encima de mi hombro, y fue entonces cuando lo vi corriendo a toda velocidad sobre el hielo. Dije, al diablo con mi equipo, y comencé a correr yo también. Te mueves muy despacio sobre el hielo, como en un sueño, especialmente cuando estás cargado con un traje de nieve completo. Estaba en pánico total en este punto, y deseaba ser un poco más como cualquier otro redneck en mi pueblo, y llevar una pistola. Desafortunadamente, la mía estaba guardada de manera segura en una caja de seguridad en casa. Tenía los ojos puestos en mi camioneta en el estacionamiento, y me di cuenta de que no había otro auto allí. Esto significaba que él debía ser de una de las 3 o 4 cabañas que estaban en la ladera de la montaña, escondidas en el bosque. No sabía si no estaba contento de que yo estuviera en su lago, o si simplemente estaba loco. De cualquier manera, tuve que mirar hacia atrás para ver qué tan cerca estaba. Me estaba alcanzando, y rápido, porque solo llevaba una franela y jeans. Aunque debía estar congelándose, también estaba menos cargado, y se movía mucho más ágilmente que yo. Cuando mis pies dejaron el hielo y tocaron la rampa, pude escuchar su respiración detrás de mí a lo lejos. Estaba cerca, pero me sentía lo suficientemente cómodo como para llegar a la camioneta a tiempo. Justo cuando cerré de golpe la puerta y la puse en reversa, él chocó de cuerpo entero contra la puerta del lado del pasajero. Ambas manos golpearon mi ventana mientras me gritaba como si estuviera en un episodio maníaco. Sus ojos no cambiaron de la misma mirada fría, y me quedé completamente paralizado por un momento mirándolo directamente. Rápidamente volví en mí, y salí disparado del estacionamiento. Las carreteras ahora estaban cubiertas de nieve y patiné un poco, pero en última instancia estaba a salvo mientras él se desvanecía en mi espejo lateral. Reduje la velocidad para no chocar y pude recoger mis pensamientos un poco. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que me gritaba durante nuestro encuentro cercano. Tienes que irte antes de que oscurezca. Sale cuando oscurece, no estás a salvo, no estás a salvo, no estás a salvo. Hay muchos casos de problemas de salud mental no diagnosticados en los Apalaches. La gente está aislada y la atención médica, especialmente la atención médica mental, no siempre está disponible fácilmente. También hay una profunda historia de sucesos y seres sobrenaturales en las montañas.
He estado yendo de un lado a otro toda la noche, tratando de averiguar si ese hombre fue una víctima desafortunada de una crisis de salud mental o un lugareño preocupado que estaba tratando de protegerme. No estoy seguro de dónde estoy en este momento, pero debo decir que mi curiosidad está ganándome.